la clase de hoy día. Hoy día estamos a 3 de septiembre del año 2020. Es la clase Disposiciones Comunes de todo procedimiento, donde vamos a señalar la materia que iba a entrar. Yo ya les había señalado que la materia es acto jurídico procesal, toda la materia de procedimientos, con los principios formativos, la representación en juicio y las actuaciones judiciales y las notificaciones, ¿no? Eso sería lo que entra en la prueba del 17, y también entra todo el material que he subido al Classroom que yo tengo y que ustedes parece que no tenían y cuyo código es ese, ¿ok? Entonces, ese sería el código para que esto va a aparecer en la clase que va a estar grabada, así que no van a tener problemas de acceder a este Classroom. Y si ustedes se dan cuenta, esto como, bueno, a ver. Profesor, ¿Sí? yo acabo de tratar de ingresar ¿Ya? a su ¿Sí? código ¿Sí? y Y me dice seguramente me que está pidiendo que yo le autorice. sí. Entonces yo la voy a autorizar en el descanso, voy a autorizar a todos, ¿ya? Gracias, profesor. Entonces, veamos qué materiales van a entrar acá. Aquí, bueno, tenemos, esto sería tramitación electrónica, la unidad 2 y 3, que sería lo referente a la experiencia sobre la tramitación electrónica y la vigencia. Después hay un artículo sobre las partes de un libro de un autor, Alejandro Romero Seguel. Después tendríamos las partes y postulación en el código procesal civil, es decir, en el proyecto. Y eso lo vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a ver hoy día eso, las partes. Después ese material de acción, pretensión y demanda, que esto de la acción, eso también entra de acción, pretensión y demanda, por lo menos este documento. Quizás no la materia, pero sí este documento, ¿ya? Y el artículo, la necesidad de un proyecto, de un nuevo código procesal civil, la de la reforma, y los apuntes de derecho procesal que ustedes ya los tienen. Eso es lo que va a entrar en cuanto a materiales, ¿no? Admitir a los nuevos integrantes, a ver. Y en el chat me dice, claro, ya, ok, entonces estamos ok. Entonces, ustedes pidan la participación en este Classroom y yo se las voy a dar, ¿ah? Y les voy a permitir entrar, ¿ya? Eso por ahora. Entonces, ya que tenemos claro la materia que va a entrar, ya que tenemos clara entonces la materia que va a entrar, vamos a empezar esta clase. ¿Les parece? Salvo si tuvieran alguna otra duda. Sí, los voy a aceptar en el alto, ¿ya? Así que no se preocupen. Que acepte aquí a los que están en la lista, en los que están todos aceptados en todo caso. No tengo nadie pendiente. Ya. ¿Alguna duda antes de empezar entonces la clase? ¿No? No, ninguna, ya. Entonces empecemos. Antes de empezar la clase, vamos a revisar lo que vimos respecto a las notificaciones. Y yo les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes me las respondan, ya sea por el chat, ya sea de manera verbal, ¿ya? Entonces, a ver, empecemos repasando un poquito notificaciones, que es una de las materias más importantes que hemos visto hasta el momento. A ver, ¿cuál es la notificación más perfecta de todas? ¿Me podrían decir? La personal. Ya, La personal, señor. ¿por qué es la personal la más perfecta de todas? ¿Por qué creen? ¿Qué pasa? Compárenlas con las otras notificaciones. Profesor, ¿Sí? yo creo que es porque se hace personalmente al demandado. Ya, pero Y ¿qué se ocurre hace, personalmente? Ya, sí está bien, pero ¿qué ocurre personalmente? Explíqueme como que y no, se no le sé, explica como la si demanda. fuéramos estudiantes de Derecho.
Claro, se le entrega la copia de la demanda en el acto de la notificación. Efectivamente, sí. Efectivamente, bueno, la copia de la resolución que corresponda o la notificación que Claro, de corresponda. la resolución del Efectivamente, tribunal. es la más perfecta porque ¿qué pasa con las otras notificaciones? No se encuentra la persona A ver, que busca. veamos qué pasa con la notificación por el 44, por ejemplo. ¿Hay notificación ahí? ¿Estamos seguros de que fue notificada la parte? O sea, se puede No, dar no por hecho, consta. pero no necesariamente. ¿Por qué? Profesor, la notificación personal es la más perfecta porque es la única que entrega la certeza de la persona a la cual se notifica. Claro, efectivamente. ¿Y qué pasa con la notificación por el 44? ¿Hay certeza de que hay notificación por el 44? ¿O Lo la que pasa es que ahí notificación personal no impersonal? ¿Mm? se le notifica a los vecinos cuando no encuentran a la persona que busca. Es que fíjese bien lo que está diciendo, Si hay porque un lugar adulto, usted está cayendo en varias impropiedades porque realmente no se notifica a los vecinos. Se les pregunta a los vecinos, sí, se les pregunta si viven claro, ahí. pero no se les notifica. Se les pregunta. Entonces, ¿vive ahí? Sí, ya, ok, pero no está. Va la segunda vez, ¿vive ahí? Sí, pero no está. Y la tercera vez hay que pedir autorización al judicial, al tribunal, para notificar por el 44, y va, y la tercera vez no le pregunta a los vecinos, golpea la puerta y si no sale nadie la deja de herida. Entonces, eso no nos asegura de que realmente hay una notificación. Ese es el asunto. O sea, lo daría por hecho que notificó a la persona porque sus vecinos estarían rectificando que vive ahí la persona, ¿no? El vecino, la persona que salió, etcétera. O Pero, que precisamente la podría conocer. claro, claro, pero no es seguro de que esté ahí. Entonces, ese es el asunto. No nos queda claro con esta situación de que haya notificación. Ese es el asunto. Es una notificación muy vulnerable, señor. Sí, claro, pero tiene algunos ¿No? resguardos. Es vulnerable, pero tiene algunos resguardos. Y después, por ejemplo, la notificación por cédula. ¿Hay constancia de que realmente haya una notificación? Sí, porque ahí no podríamos, o sea, tendría que, lo está haciendo a través de la cédula de identidad de la persona que se está notificando, A ver, ¿o no? no. Cuando hablamos de la equivoco. notificación por No, equivoqué. cédula, cuando se habla de cédula estamos se hablando refiere al documento que a se un deja, documento, Que se efectivamente. entrega en el domicilio. Claro, al documento que se deja por escrito, el cual se puede dejar en la mampara dentro de la claro, casa, pero efectivamente. tampoco hay Y no hay, una certeza de que se haya claro, notificado a la persona o de que haya llegado la misma persona. y ahí no hay búsquedas tampoco. Es menos perfecta, digamos, que por el 44, la que sigue después del 44. No hay constancia de que hayan búsquedas tampoco, como les digo, pero sí, sí corresponde al domicilio designado por la parte en su primera presentación. Entonces, algo de certeza hay, por lo menos le dejamos la cédula, el documento en el lugar que él dijo que vivía o en el lugar que él dijo que trabajaba. Entonces, hay algo, digamos, de seguridad en que hay notificación, pero el asunto es que no hay constancia de que realmente esté notificada la persona por el solo hecho de haberle dejado los documentos en el lugar donde él trabaja, vive, pernocta, etc. Ya, ¿y cuál sería la notificación menos perfecta de todas? La menos perfecta. De estado diario, profesor, es la menos perfecta en cualquier situación. Sí, efectivamente. La notificación por el estado diario es la menos perfecta porque, como algunos dicen, y yo creo que con bastante razón, hay una, ¿cómo podríamos llamar? Es una ficción de notificación. Porque por el solo hecho de que de que el tribunal deje en determinado lugar una publicación dentro del tribunal, por ejemplo, imagínense, imagínense qué pasa con las notificaciones por el estado diario ahora en pandemia, que los juzgados están cerrados, respecto de las causas antiguas en donde debe haber estado diario físico. Imagínense, si no podemos entrar a los tribunales. Entonces es interesante, todas estas situaciones que se plantean frente a esta situación de pandemia que nos tiene en las casas.
mayoritariamente del tiempo. Ya. ¿Y se acuerdan de algunas notificaciones especiales de la ley? ¿Por Recuerden aviso, que, señor? ¿sí? La notificación por aviso, profesor. Claro, por ejemplo, la notificación por aviso. Diario. ¿Ya? ¿Y qué tiene de especial la notificación por aviso? Porque tiene como dos cosas especiales, ¿se acuerdan? Claro, que se inserta el extracto de la resolución en que se vaya a notificar. Claro, Se tiene que hacer en un diario de circulación nacional y efectivamente. dentro de lo que me acuerdo que pasamos la semana pasada. Bueno, realmente capital de provincia, pero generalmente se opta por un diario de circulación nacional. Y tienen que hacer a lo menos 3 publicaciones y se dan 2 situaciones importantes. Que Sí, sean, ¿sí se acuerdan las situaciones en que se dan? una cuando el público es muy masivo de las notificaciones, y una no se puede Claro, ubicar la persona. claro, cuando por la cantidad se dificultan las notificaciones y cuándo Sí. más. Y cuando es inubicable la persona en un lugar, Claro, es inubicable dentro del territorio de Chile, Chile, claro. efectivamente. Entonces, en esos casos, ¿y la puede dar de plano el juzgado la notificación por aviso? No, ¿Recuerdan? profesor, es a solicitud de parte y Ya, es después de haber intentado infructuosamente de haberlo notificado por todo el conducto regular, o sea, primero por las búsquedas, claro, si no se encontró por diferentes, porque también hay que oficiar al tribunal para que el tribunal, se solicitan oficios a distintas instituciones para ver que digan, o sea, que respondan las instituciones cuál es la dirección del futuro claro, demandado. claro. Nosotros podríamos decir en este caso que, bueno, como dice la ley, es con conocimiento de causa. Y en ese caso, una vez que ha sido buscado, no encontraron el domicilio que señaló el demandante pide oficio para que el tribunal pida información a las diferentes instituciones donde pueden haber domicilios del demandado, y si llega a los mismos domicilios donde ya ha sido buscado y no encontrado, más que llegue el oficio de Policía Internacional indicando de que no está fuera del territorio de la República, en ese caso se puede notificar por avisos, efectivamente. Ya, y otra notificación especial, bueno, otra notificación aparte de las ya mencionadas, porque todavía no hemos visto las notificaciones especiales de otras de leyes especiales. A ver, ¿se acuerdan? Las notificaciones por correo electrónico. No, no, antes de las especiales de las leyes Ah, especiales. ¿Por exhorto, señor? La del 55, la del artículo 55, que es la notificación, ¿se acuerdan? Tácita y ficta. ¿Se acuerdan de la notificación tácita y de la notificación ficta? ¿Se acuerdan? Son las excepciones que son las menos solemnes. No, la notificación tácita y la ficta, porque realmente no son notificaciones, podríamos Tomo decir que conocimiento. Se presume. son normas no, que son hacen, que hacen cuando presumir. el demandado como que se autonotifica, No digámoslo es el así. demandado, puede ser cualquiera de las partes. Bueno, perdón, cualquiera de las partes. Es Perdón, una notificación imperfecta. Ya, primero viene la tácita, que es la más sencilla, que en la tácita realmente hay una actividad de alguna de las partes, ¿se acuerdan? En la tácita hay una actividad de alguna de las partes que hace presumir al tribunal que ya conocen de la resolución judicial que se va a notificar. ¿Se acuerdan de eso? Como por ejemplo, en el caso en que frente a una sentencia definitiva, la parte demandante o demandada, cualquiera de los dos, presenta un recurso de apelación. No ha sido notificado, pero la presentación del recurso de apelación hace presumir al tribunal de que conoce el contenido de la resolución judicial a notificar, por lo tanto, no hay que notificar porque en cierta medida se ha notificado con la presentación del documento, del recurso en este caso. ¿Sí? Esa es la notificación tácita. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Tengan cuidado porque recuerden que este curso, si uno tuviera que decir qué es este curso es el curso de las notificaciones y de las resoluciones judiciales. Son las dos materias más, pero más importantes que hay en este año.
Claro, efectivamente. Y la cosa juzgada también. Esa es la otra parte importante de este curso, la cosa juzgada. Serían como las tres materias más importantes. Y en esta prueba, las notificaciones van a ser las más importantes, digamos. Claro. En la ficta, efectivamente, en la ficta hay una notificación, pero una notificación que es defectuosa. ¿Qué significa esto? Que la notificación adolece de un vicio, es decir, no es perfecta. Y frente a eso, la persona que ha sido notificada reclama dicha notificación. Si este reclamo, a través de un incidente de nulidad generalmente, fructifica, en ese caso, tiene éxito, en ese caso, la resolución que anula la notificación, también esa la notificación de esa resolución que anula, nos tiene también notificados de la resolución cuya notificación se anuló. ¿Ok? Por economía procesal opera esta institución de la notificación ficta, porque si es que no existiera, tendrían que volver a notificarme algo que yo ya conozco, que en cierta medida es bastante ridículo. Así que eso sería en cuanto a las notificaciones en general, las que establece el Código de Procedimiento Civil, y respecto de las notificaciones especiales, las que están en leyes especiales. ¿Se acuerdan de alguna notificación, alguna ley especial? Aquí me están haciendo una pregunta. ¿Cuál podría ser ese vicio? Por ejemplo, es muy común que en las notificaciones de la demanda, antes era más común, que nos notificaran no todas las hojas de la demanda. Y ahí hay un vicio, no me entregaron todas las hojas. Era muy común. O que me notificaran porque habían sacado mal la fotocopia al receptor, entonces no me notificó toda la demanda. Y ahí uno puede pedir la nulidad de la notificación, porque no está completa la demanda. También hay situaciones en que la demanda puede ser notificada en un domicilio diverso porque se equivocó el receptor, en un número, por ejemplo. Esos son los motivos más comunes de nulidad de las notificaciones. Ya, ¿se acuerdan ahora de las notificaciones por leyes especiales? ¿La del cambio de nombre, profesor? Claro, por ejemplo, el cambio de nombre y apellido se puede notificar por publicación, ya, ok, la cambio de nombre, pero otras que estén en códigos procesales, que sean más para juicio. ¿Mm? La notificación por carta certificada, la notificación Efectivamente, por correo electrónico. ya, vamos por parte. Por carta certificada, hasta hace un tiempo, bueno, sigue siendo la regla general en materia procesal, digamos, en policía local. En policía local sigue siendo la regla general, sin embargo, con la reforma que hubo hace algunos meses, un par de meses, es posible pedir la notificación por correo electrónico. ¿Mm? También, profesor, se refiere al artículo 31, Del si no me Código equivoco. Procesal Penal, ¿no es cierto? Sí, Sí, que permite que lo... claro, fue el primer cuerpo legal que permitió en Chile la posibilidad de que en la propia parte pudiera solicitar una forma especial de notificación, efectivamente, ¿sí? El artículo 31 del Código Procesal Penal, que indica todavía que se puede notificar, o sea, se puede solicitar una notificación especial con tal de que no provoque indefensión y tenga los debidos resguardos para la fidelidad de la resolución que se va a notificar o actuación que se va a notificar, efectivamente, sí. ¿Qué más? Recuerden que hay normas del Código Procesal Penal, de la Ley de Tribunales de Familia y de la ley y del Código del Trabajo que establece que las personas que asisten o debieron haber asistido a una audiencia, si debieron haber asistido a una audiencia porque estaban bien notificados de esa audiencia, se le entiende notificado todo lo actuado en dicha audiencia, estén presentes o no estén presentes. Acuérdense de esa norma. ¿Sí? Y lo cual facilita las notificaciones en los juicios orales. ¿Qué más? ¿Se acuerdan Sí, de pero la notificación especial? Creo que ahí están todas, ¿no?
Sí, porque después en el texto que usted entregó, Sí, después sale lo del juzgado de policía local y ahí claro. pasaríamos a plazo. Sí, efectivamente. Aquí me preguntan si en el Código Procesal Penal pueden, a petición de parte, elegir otro modo de notificación. Efectivamente, fíjese que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, hubo varios cursos en donde se explicaba cómo era cada una de las instituciones del Código Procesal Penal, y me acuerdo haber visto en un video instructivo del Poder Judicial en donde una parte pedía la notificación por llamado telefónico. De hecho, antes de la entrada a la vigencia del Código Procesal Penal, muchas notificaciones las Cortes de Apelaciones las hacían respecto a los recursos de amparo por teléfono, haciendo el secretario certificando, el secretario de la Corte certificando que hacía los llamados a las instituciones correspondientes pidiendo la información o pidiendo cuenta de la información. Entonces, uno, por ejemplo, también en materia procesal penal, también podría pedir notificación por cédula en ciertos casos, pero realmente no se justifica porque la notificación por correo electrónico es una notificación bastante perfecta, como ustedes han de apreciar en la vida diaria. Es mucho más perfecta, incluso podría decir yo que una notificación hecha por receptor, porque el único error que puede haber en la notificación por correo electrónico fundamentalmente podría ser que se equivoquen en el correo electrónico de la parte. Entonces, bastante confiable. ¿Ya? Bueno, yo creo que lo que hemos repasado hasta el momento, que ha sido bastante sucinto y rápido, respecto a las notificaciones, es bastante, es suficiente. Si tienen alguna duda respecto a notificaciones, Profesor, ¿sí? le confirmo que el servicio de puesto interno lo hace por correo, ¿ah? ¿Correo Notifica, electrónico o liquida, correo sí, certificado? electrónico, Ah, electrónico. ven, sí, sí. Y está exigiendo ahora el cambio, que realmente una notificación, liquidación, citación, Ujú. Ah, liquidación y giro, ¿ah? claro, Sí. claro. Lo otro es una pregunta Sí, desde la más perfecta, que es la, ¿cómo se personal. llama? La personal. Ujú. ¿Se puede hacer por internet hoy día? ¿Sabe? Es Mire, que lo pregunto porque sí, sí, por una duda, porque estaba leyendo antes de ayer que alguien fue notificado de esa manera y estaba alegando que no había sido debidamente notificado. No sé cómo, sí. me acuerdo que lo leí. Yo no sé si hay una norma o está tan creado, tan reciente que no se conoce. No sé si... Mire, ¿sabe? El Código Procesal Penal estableció una norma bastante amplia en el artículo 31. Uno podría pedir que lo notificaran por, como le digo, por una llamada telefónica o incluso por WhatsApp. Uno podría pedir que lo notificaran por WhatsApp, que quizá es la forma más rápida de notificación, junto con el llamado telefónico. Sí, podría ser. Podría ser incluso que uno sea notificado por videoconferencia. Todas las formas que a ustedes se les ocurra que nos dé la tecnología. Todas las formas que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, si uno da el teléfono en la oficina se supone que va a estar la secretaria de 9 a 6. Entonces, de 9 a 6 va a encontrar a alguien que conteste el teléfono, en el caso de ser un abogado, ¿ve? Entonces, ahí hay certezas de que por lo menos se hizo un intento y contestó a alguien. Ah, Porque a claro. veces el WhatsApp, no sé, pues a veces ser esclavo del WhatsApp es terrible. Bueno, yo creo que Sí. esta es suficiente ya respecto. ¿Tiene alguna duda, otra duda sobre las notificaciones? No, ninguna, señor. Ya, lean el material. Mire, igual hoy día estamos a 3 de septiembre y bueno, ahí está todo el material que yo les he mandado y que parece, yo pensé que lo habían visto, pero bueno, no importa, ahí está todo. Entonces lo van a revisar, que es bastante interesante. Se van a dar cuenta también que no es un material muy amplio, no es para nada... no es para nada, digamos, 30 páginas, 50 páginas, ni un libro, son 10 páginas, 7 páginas, 5 páginas, es bastante sencillo. Ya, a ver, ¿qué hora es? Son las 8, son 10 para las 8. Avancemos un poquito en los plazos, ¿les parece? Ok. Vamos a avanzar a los plazos entonces. A ver. Ya. Aquí quedamos.
Los plazos. A ver. Me imagino que esta materia ustedes ya la revisaron en civil. En civil 1 quizás debiera estar esta materia de plazos. No sé si la han visto. Sí, no todavía, pero ¿la han visto o no? ¿No la han visto? Ustedes están viendo civil 1, me parece. ¿Mm? Estamos en bienes, profesor, en civil. Ah, Dominio. ya, ¿y nunca han visto esta materia de los plazos? No, todavía no hemos visto los plazos. Ah, seguramente cambiaron el programa, ya no sé, porque debiera haberse en procesal, o sea, en civil 1. Ya, bueno, veamos los plazos. A ver. Bienes, ya. Nos han visto bienes, ¿no? Ya. A ver, ¿qué es lo que son los plazos? Los plazos, bueno, son un espacio de tiempo o un lapso. Recuerden que lapso es un espacio de tiempo en el cual ustedes pueden ejercer un derecho, cumplir con una obligación o también cumplir con una carga procesal. ¿Okay? Es un espacio de tiempo en el cual ustedes pueden realizar actividades procesales. Esos son los plazos en términos bastante sencillos. Ahí ustedes pueden ver las normas en las cuales están regulados los plazos. Ustedes se van a dar cuenta que hay una norma que hay tres artículos del Código Civil que regulan plazos, el artículo 48, el 49 y el 50. También se van a dar cuenta de los artículos 64 al 68 del Código de Procedimiento Civil y el 14 al 18 del Código Procesal Penal. A ver, bueno, empecemos con las normas del Código Civil. Bueno, creo que la clase pasada hablamos de los plazos más largos, los plazos más cortos, los plazos de días, ¿no? ¿Vimos eso? Lo habló en forma general, profesor. Ya, forma general. Ok. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el plazo más corto de todos es el plazo que establece la personalidad? Que es un instante siquiera de vida separado de la madre, una persona en ese caso se convierte, después del parto, se convierte en persona. Tenemos plazos también, como dice el artículo 48, plazos de días, de meses y de años. Plazos de días, por ejemplo, los plazos para presentar recursos, para recurrir de una resolución judicial, son generalmente plazos de días. Son todos plazos de días. Plazos de meses, por ejemplo, el plazo del abandono de procedimiento, que es una institución en la cual queda sin efecto todo lo actuado en un proceso por haber dejado de hacer avanzar el proceso por más de 6 meses. Eso se denomina abandono del procedimiento. Plazos de años, por ejemplo, los plazos de prescripción de la acción civil, que son 5 años en el caso de la responsabilidad contractual y 4 años en el caso de responsabilidad extracontractual y 3 años en el caso de la acción ejecutiva, son plazos de años, como ustedes pueden ver. En cuanto a los plazos de días, fíjense que los plazos de días terminan cuando termina el día, es decir, a las 0 horas del día, o a las 23:59, y después a las 0 horas pasa a ser el día siguiente, ¿ok? Es decir, ustedes pueden realizar una actividad procesal hasta las 0 horas del día siguiente. Después se señala cómo se cuentan los plazos de meses o de años. En los plazos de meses se cuenta el último día del mes respectivo, ¿no? Ahí aparece 28, 29, 30 o 31. Y el plazo de años puede ser de 365 y 366 días, según estemos, frente a un año bisiesto o no. Y bueno, también deben tener presente que no es lo mismo un plazo de un mes que un plazo de 30 días, porque un plazo de un mes puede ser, como ya lo señalé, 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de 30 días son solamente 30 días. Bueno, ahí también está el cómputo. Profesor, ¿sí? consulta, ¿y en los plazos de días se consideran los días inhábiles? Ya, esa es una pregunta que no sé si la vimos en la clase pasada, pero es una excelente pregunta, porque considerar o no considerar un plazo, o sea, un día hábil o inhábil, podría significar la pérdida del derecho, porque los plazos, como vamos a ver que los plazos, cuando veamos bien los plazos, se van a dar cuenta que los plazos que establece la ley
son fatales. ¿Qué significa que sean fatales? Significa que llegado el término del plazo ya no puede ejercerse el derecho. Por eso es tan importante en los plazos de días saber si estamos frente a días hábiles o días corridos. A ver, al respecto, debo indicarles que el artículo 50 del Código Civil tiene la respuesta. El artículo 50 del Código Civil señala que los plazos de días se cuentan de manera continua. ¿Qué significa esto? O sea, los plazos de días que establezcan las leyes o los decretos del presidente de la República se cuentan con días corridos, es decir, no se suspende ese plazo por la interposición de días feriados, es decir, se cuentan todos los días, sean hábiles o inhábiles. ¿Queda claro? Sí, profesor. Queda claro porque es muy importante. De hecho, les puedo contar alguna anécdota al respecto. Miren, por lo tanto, cuando ustedes cuenten un plazo de días, tienen que ver si ese plazo de días, de qué ley procede. Si es una ley especial, por ejemplo, cualquier ley, tienen que revisar la ley completa, y si la ley no dice que el plazo de días se suspende porque hayan días inhábiles entre medio, tienen que contar los corridos. ¿Queda claro? ¿Queda claro, no? Sí, Sí, profesor. Ya. Profesor, Ahora bien, pero espere, todavía no he terminado. Ahora bien, si usted en la ley ve que existe una norma que dice los plazos de días de esta ley se entenderán solamente días hábiles, serán solamente días hábiles. ¿Doy ejemplos de este caso? Por ejemplo, la ley 18.287. En la ley 18.287 se indica que los plazos de días son de días solamente hábiles. Ahora bien, por ejemplo, le doy un caso en que los días son corridos, porque no se dice nada, en el Código del Trabajo, en el libro quinto, que trata sobre, o el libro sexto, el libro que trata sobre las sanciones administrativas. En el libro que trata sobre las sanciones administrativas, no hay ninguna norma que señale que el plazo de días es hábiles, por lo tanto, es un plazo de días corridos. Es decir, también se cuentan los días feriados. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, se van a encontrar con un artículo, que es el artículo 66. Y el artículo 66 dice precisamente que los plazos de días que establece este código por el Código de Procedimiento Civil son de días hábiles. Ahora yo creo que la pregunta que me iban a hacer es la siguiente. ¿Cuáles son los días inhábiles? Los días inhábiles están establecidos, o días feriados, están establecidos en una ley que está en el apéndice del Código Civil, que es la ley que establece los días feriados. Y por ejemplo, esa ley dice que todos los domingos del año son feriados. Por ejemplo, dice que el 1 de enero de cada año es feriado. Por ejemplo, dice que el 1 de mayo de cada año es feriado. ¿Ok? Y el día sábado es hábil para todos los efectos legales. Y ahora sí le puedo contestar la pregunta. Profesor, respecto a situaciones penales, ¿hay alguna ley que también implica los plazos así que sean a lo largo como lo plantea usted Sí, respecto al Código del Trabajo? claro, de hecho, el Código Procesal Penal, en el artículo 14, me parece, vaya a revisarlo por si me equivoco, pero me parece que el artículo 14 dice una cosa bien extraña, que quizás no debiera haberla dicho, pero bueno, son cosas del legislador, porque no debió haber dicho nada, porque como el artículo 50 del Código Civil dice que se cuentan también los feriados, entonces no debió haber dicho lo que dijo, que es lo siguiente, artículo 14. Mira, dice días y horas hábiles, y dice, todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados. Y después tiene otra norma que dice, no obstante, cuando un plazo de días concedido al interviniente venciera un día feriado, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. Esa es la norma del Código
procesal penal, que por lo demás es una norma que es una repetición de una norma que ya estaba en el Código de Procedimiento Penal. ¿Ah? Es decir, en materia procesal penal no hay días ni horas inhábiles por razones obvias. ¿Ah? Uno no le puede decir no sé, al imputado, sabe, señor imputado, hoy día es feriado, entonces no vamos a cumplir hoy día con la Constitución y con el Código que dice que tenemos que ponerlo a disposición dentro de las 24 horas, porque como hoy día es feriado, hoy día nadie trabaja. Y si es que alguien se dedica a asuntos penales o ha trabajado en un estudio que se dedica a asuntos penales, se van a dar cuenta que los días feriados también hay formalizaciones, hay revisión de controles de detención y también hay alegatos respecto de apelaciones respecto a la prisión preventiva. Y para ello hay turnos tanto en los tribunales como en las cortes. ¿Ya? En la mañana y en las tardes, 11 y 4 de la tarde. ¿Perdón? Sí, señor. En las mañanas y en las tardes. Tipo Claro. 11 el primer turno y 16 horas el segundo turno. Claro, claro, ¿eh? Sí, por las 11 de la mañana. Es una hora especial para el Centro de Justicia. ¿Mm? Ya. Miren, son las 8, 3 minutos. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar vamos a seguir con la clasificación. Ahora vamos a ver la clasificación de los plazos. ¿Les parece? Vamos a hacer un alto y yo los voy a aceptar en el Classroom para que tengan acceso a los materiales que he mandado. ¿Ok? Ok, profesor. Ya pues. Gracias, Ya, profesor. Nos vemos en Gracias. 10 minutos. 10 minutos. ¿Ya? Ok. Ya. Ya. Volvimos entonces del break y sigamos viendo lo que quedamos, los plazos, la clasificación de los plazos. ¿Ya? Profesor, Ujú. Dígame. profesor, antes que siga, los PPT obviamente los van a compartir ahí en el nuevo Classroom, ¿no? Lo acabo de compartir. Gracias. Acabo de compartir. Así que ahí está. Ya. Entonces, ya. Veamos entonces los plazos, clasificación de los plazos. Como ustedes pueden revisar, ahí de la PPT tenemos plazos según su fuente. Tendríamos los plazos legales, judiciales y convencionales. Eso significa que los plazos pueden Profesor, su audio. ¿Perdón? Se ¿Ahí? escucha muy bajito. Ahí. De nuevo me alejé del micrófono, eso pasó. Ya, entonces, como les digo, tenemos los plazos legales, judiciales y convencionales. Ahí sí. Ya, eso tiene que ver entonces con la fuente de los plazos. Y en ese sentido, la fuente de los plazos puede venir de la ley, de del juez y también de la convención de las partes. ¿Ok? Aquí hay varias diferencias que vamos a analizar, porque no es lo mismo un plazo legal que un plazo judicial que un plazo convencional. Lo primero, ¿qué pasa con los plazos legales? Los plazos legales son los establecidos en la ley. ¿Cuáles son estos? Bueno, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil está lleno de plazos legales. Plazos legales que ustedes conozcan hasta ahora. A ver, un plazo legal que conozcan. Realmente hay pocos plazos legales que ustedes puedan conocer. A ver, ¿qué plazos legales han visto? Que recuerden, o ninguno. ¿Abandono el procedimiento? ¿Ah? ¿El ¿Perdón? abandono del procedimiento? Ya, por ejemplo, el abandono del procedimiento es un plazo legal. Pero veamos un plazo mejor un plazo de días legal, que eso es más sencillo. ¿Se acuerdan de un plazo de días que esté en la ley? ¿Para contestar la demanda, profesor? Efectivamente. ¿Los 15 días? Efectivamente. El plazo para contestar una demanda son 15 días, por regla general, pueden ser 18 también, pero quedémonos con 15 días. ¿Qué significa que el plazo sea legal? Significa que el plazo está establecido en la ley y significa que el plazo no se puede ampliar. ¿Por qué razón? Porque como está establecido en la ley, la única forma de que se amplíe este plazo es que lo amplíe el legislador. Y en este sentido, si está en la ley, se denominan también, está vinculado el plazo legal
con otro plazo, con otro tipo o clasificación de plazos, que son los plazos fatales. Todos los plazos legales son, en este caso, fatales porque no se pueden ampliar, porque como ya les dije, el legislador deberá ampliarlo. Ok, listo. ¿Cuáles son los plazos judiciales? Son los fijados por el juez. Generalmente el juez podría fijar algún plazo para cumplir con una obligación o con una carga procesal, principalmente una obligación. A ver, ¿qué plazo podría ser un plazo judicial? Por ejemplo, un plazo judicial podría ser el plazo que da el juez para constituir de debida forma el mandato judicial, porque es un plazo que puede fijar el juez de hasta 3 días. Generalmente da el máximo de plazo, que es 10, que son 3 días. Es un plazo que está en la ley, pero el juez lo puede dar. El juez puede dar de 1 a 3 días. También el plazo que hay cuando uno presenta una medida precautoria prejudicial, que es de 10 hasta 30 días. El juez podrá dar un plazo de 10 a 30 días para presentar la demanda una vez que el proceso ha iniciado con una medida precautoria prejudicial. Ya. ¿El plazo para investigar un delito, señor? Sí, claro, ese plazo también es judicial. El plazo para investigar un delito, efectivamente, también es judicial. Es el plazo más para investigación, es un plazo De 1 a 2 años. Es que, claro, lo que pasa es que hay un plazo legal de 2 años, si es que no se establece un plazo. ¿Y ahora se escucha bien? Ahora debiera escucharse bastante bien. Ya, Sí, señor. entonces el plazo para cierre de la investigación, hay un plazo legal que es de 2 años, pero el juez lo puede acortar dependiendo del delito. Claro, efectivamente los plazos corren desde la notificación de la resolución que le da origen al plazo, efectivamente. Ya. Los plazos convencionales. Bueno, los plazos convencionales son los plazos fijados por las partes, que es muy difícil que sea fijado un plazo por las partes. Generalmente un plazo fijado por las partes es un plazo en un procedimiento arbitral mixto, con árbitros mixtos o árbitros arbitradores. Ahí tenemos plazos que son plazos convencionales. ¿Qué importancia tiene esta diferencia entre plazo legal y plazo judicial? La principal diferencia es, como ya le había dicho, la ampliación del plazo. Si ustedes tuvieran a su mano, a la mano, el Código de Procedimiento Civil y revisaran el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, les podrían constatar que los plazos judiciales son susceptibles de ser ampliados. Eso sí, que para que sean ampliados se necesitan dos requisitos. El primer requisito es que se pida antes del vencimiento el plazo, y el segundo requisito que se pida con una causa justificada. Eso principalmente. Ahí está el 67 de la lámina. Profesor, ¿podría repetir de nuevo? ¿Qué cosa? ¿En la ampliación de los plazos? Lo que acaba de decir, la ampliación de los plazos, sí, para poder tomar apunte. Sí, mire, si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que recuerden que el 67 está en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto es una disposición común a todo procedimiento y se aplicaría incluso hasta los procedimientos penales. De hecho, los fiscales, cuando piden la ampliación del plazo de investigación, que es judicial, en este caso, se amparan en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que efectivamente dice que un plazo judicial se puede ampliar cuando se pida antes del vencimiento, es decir, antes que el plazo judicial termine, y en segundo lugar, que se alegue una justa causa para su ampliación. Es decir, por qué razón le están pidiendo la ampliación del plazo. ¿Ok? Eso sería el artículo 67. Bueno, pasemos entonces. Profesor, ¿Sí? respecto a los plazos convencionales, ¿Ya? también se da en lo laboral, en temas de arbitraje, de cuando los sindicatos entran en proceso de negociación. ¿No? Efectivamente, pero recuerde que el proceso de negociación es un proceso de negociación contractual, es decir, no hay proceso en la negociación colectiva. En la negociación, incluso los plazos de las partes serían libres de ampliarlos, reducirlos. Todo pasa por el común acuerdo. Solamente en el caso del arbitraje laboral,
que es una situación en la cual las partes se van a someter a ese arbitraje laboral, podrían señalar plazos. Pero no en la negociación colectiva, no es un juicio propiamente tal, sino una negociación. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? profesor, ¿el artículo 67 se aplica en los plazos convencionales No, porque o en general? se aplica solamente para los plazos judiciales. Si ustedes revisan el Ah, código, ya, sorry. recuerden que en clase ustedes tienen que... Yo está en clase con mi código abierto. Si ustedes revisan, va a decir el 67 que los plazos judiciales se amplían. En los casos de los plazos convencionales, la ampliación se pide de común acuerdo, porque son convencionales, depende de las partes, y se pueden modificar con acuerdo de las partes, no hay problema. ¿Ya? Ya. Sigamos con los plazos individuales y comunes. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Esta es una clasificación bastante importante desde la siguiente perspectiva, es decir, desde la perspectiva que voy a señalar ahora, que es desde cuándo comienza a contarse el plazo. Los plazos individuales son aquellos que empiezan a contarse para cada parte de manera parcial, es decir, de manera especial, para cada una de las partes desde el momento en que ocurre el hecho que le da origen al plazo, que generalmente es una notificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plazo empieza a contarse desde que se notifica a cada una de las partes de manera individual. Por ejemplo, si al demandante lo notificamos el día 3 de septiembre del 2020, el plazo va a empezar a correr el 3 de septiembre del 2020. Si al demandado lo notificamos, en cambio, el 10 de enero, el 10 de septiembre, el plazo le va a empezar a correr el 10 de septiembre. Esos son los plazos individuales. En general, yo diría siempre, en el caso de los recursos, siempre van a ser plazos de días y plazos individuales. En cambio, los plazos comunes son aquellos que empiezan a contarse desde que se notifica a la última de las partes. A la última de las partes. A la última de las partes. En este caso, plazos comunes son el plazo para contestar una demanda y el término probatorio, es decir, el periodo en el cual se empieza a contar este plazo para rendir prueba dentro del proceso. Esos son plazos comunes. ¿Sí? Profesor, Empieza a contar desde la notificación a la última de las partes. Esto es muy importante desde la perspectiva y desde el punto de vista de la contestación de una demanda, porque si hay varios demandados, ustedes pueden pensar que, por ejemplo, si hace 30 días que me notificaron una demanda, chuta, o pueden pensar, ya se me pasó el plazo, un plazo fatal, etcétera. Pero si habían 5 demandados y al 5.º demandado lo acaban de notificar ayer, todavía no empieza a correr el plazo para contestar la demanda, entonces todavía estoy dentro del plazo. Entonces es muy importante saber que el plazo para contestar una demanda es común. Profesor, perdón que le moleste, yo no sé si estoy viendo bien, pero se ve un poco la PPT de una parte, no la alcanzo a ver, la parte derecha. Eso, millón de gracias. Porque está estos cuadritos, por eso. Sí, claro, no la podía mirar, Sí, hay una parte que no la podía mirar. entonces vamos a tratar de, vamos a... ¿Sí? Respecto a la notificación, que el ejemplo que recién dio, ¿cómo uno se entera? No sé si la pregunta es muy obvia o no, ¿No? pero ¿cómo uno se entera de ya fue notificado y si hay más partes, cómo uno averigua eso? Fácil, porque fíjese si en el caso de la demanda, cuando a usted le llega la demanda, va a aparecer en la misma demanda contra quien se presenta. Y van a decir, son 5 partes. Y yo estoy notificado hoy día, hace 3 semanas fue notificado, por ejemplo, uno de los demandados que es mi representado, entonces tengo que averiguar si están todos notificados, cuándo se notificó al último. ¿Cómo lo averiguo? A través de la página web del Poder Judicial. Y si es que aún no aparecen las notificaciones, bueno, veo que el receptor sacó el expediente, bueno, no el expediente en este caso, sacó las copias o está encargado de notificar esto y voy a preguntarle. Eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok, profe. ¿No? Sí, sí. Señor, ¿Sí?
Ya. Bueno, los plazos continuos y discontinuos se tratan de los plazos de días y son, bueno, lo que ya hablamos de estos plazos continuos y discontinuos. En general, los plazos son de días continuos, es decir, se cuentan también los feriados. A ver, parece que hay una persona que está por entrar. Bueno, bueno, ya. Bueno, y la regla general entonces son de plazos continuos, ahí como aparece en el artículo 50 del Código Civil, y en el caso de las leyes especiales hay que buscar el artículo pertinente que diga que son de días discontinuos. Por ejemplo, el artículo pertinente en el Código de Procedimiento Civil es el artículo 66, que indica que los plazos de días que establece el Código de Procedimiento Civil son de días discontinuos. Es decir, se suspenden cuando hay días feriados. Feriados. Efectivamente, los feriados. Pero puede ser que el tribunal también tome, o sea, que haga una excepción. No, porque eso está establecido en la ley, entonces el tribunal no tiene atribuciones para ello. Ya. Lo que sí podría hacer el tribunal, en el caso de los tribunales civiles, es habilitar días y horas. Si uno le pide al tribunal que habilite una día y una hora, por ejemplo, porque no encontramos al demandado en esos días, en esas horas, podría habilitarlo. Podría habilitar que se haga, por ejemplo, una diligencia en una hora inhábil, o que se haga en un día inhábil también, podría ser excepcionalmente, podría hacerlo. Porque el código 66 El artículo 66. o sea, perdón, el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, ¿por qué se lo pregunto? Porque ahí se refiere a que, salvo que el tribunal tenga motivo justificado, haya dispuesto expresamente lo contrario. Por eso le pregunto. Claro, es el caso de habilitar días y horas, pero eso generalmente es muy difícil que ocurra, sobre todo ahora, que hay otros medios, por ejemplo, medios para presentar documentos en cualquier momento. Es difícil, sí, es difícil, pero sí se puede, efectivamente. Ah, ya, profesor, gracias. Profesor, una consulta. Cuando hay plazos excepcionales constitucionales, ¿alguno de estos plazos se suspende o aplica el criterio del juzgado respectivo o del juez? Muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente hay algunos plazos que están suspendidos por una ley, que dejen ver si la encuentro acá, que es una ley, admitir, ¿ya? Es una ley, a ver, aquí hay una ley muy importante, acá está, creo que es esta. No, no es esa. Acá está. Es la ley 21.226, que se la voy a compartir. No sé si alguno trabaja en algún estudio jurídico. ¿La ven ahí la ley? La 21.226. Sí, se ve. ¿Sí? No sé si alguno trabaja y han tenido acceso a esta ley o la han visto. ¿Alguno la ha visto? El que me hizo la pregunta, ¿la conocía esta ley o la habían visto? No, profesor, yo la había escuchado así de lado por un amigo que tengo, pero no la he tenido el tiempo, no tenía idea de que, me imaginaba que debería haber una norma. Efectivamente, hay una ley que ha suspendido algunos plazos. Por ejemplo, en materia civil, suspendió todos los probatorios. Todos los probatorios en materia civil actualmente están suspendidos desde el 2 de abril del 2020. Por ejemplo, también las prescripciones están suspendidas, siempre y cuando se presente la demanda y sea notificada entre los 50 días desde que transcurra este periodo de excepción constitucional. Las caducidades también están, que son los plazos que le da la ley para presentar demandas, también están suspendidos. Hay una serie de plazos que están suspendidos por esta ley. A ver, vamos a uno, a ver. A ver. No. A ver.
Acá está, mira, el artículo 6, por ejemplo. Los términos probatorios que a la entrada de vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr o que se inicie durante la Navidad, etc. ¿Esta ley es excepcional por la pandemia, profesor? Efectivamente, se suspenderán hasta los 10 días hábiles posterior al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe. En materia penal, asimismo los procedimientos, etcétera. Ustedes vean esta ley, es muy interesante. De hecho, se ha ocupado, de hecho también ha suprimido algunos trámites que son difíciles de cumplir, como por ejemplo las mediaciones en materia de familia y las conciliaciones, las inspecciones del trabajo como mecanismos previos, más que conciliación o los reclamos, en las inspecciones del trabajo como mecanismos previos a acceder al procedimiento monitorio. O sea, es una ley muy interesante, que, bueno, adolece algunos problemas de redacción. Y como pueden, por la rapidez en que se dictó, y como ustedes pueden apreciar, establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en la audiencia de actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. ¿Ven? Eso es. Entonces, efectivamente, hay una suspensión de plazos, en este caso, en los términos probatorios en materia civil. Están suspendidos. ¿Mm? Eso. Ya. A ver, ¿qué hora es? Son las 20:38. Miren. Yo les tengo una pequeña actividad para que conversemos de algunas cosas hoy día. A ver. Vamos a conversar un poco. A ver. Vamos a hacer una pequeña conversación. A ver, déjenme revisar si lo tengo acá. No debe estar acá. Ya. ¿Ustedes han oído hablar de la publicidad de los abogados? ¿Han oído hablar de cómo uno se puede publicitar como abogado? No, profesor, yo solamente tengo conocimiento por lo que usted dice. Yo no tengo ningún trabajo relacionado con la carrera. Ya. Mire, pucha, podríamos ver un WhatsApp, pero es que eso es demasiado... ¿Privado? Miren, a ver, vamos a explicar. ¿Ustedes han visto un WhatsApp que anda circulando de una persona que parece que fuera abogado, no, porque está atrás con un título y dice que ofrece sus servicios de manera de manera especial por ¿cómo se llama? Por estas fiestas patrias, una cosa así? ¿No han visto? No, señor. ¿No? No, profesor. No, profesor. ¿Han visto también un problema que hubo con un estudio jurídico en el sur de Chile, donde había una niña que no sé, había una señorita que promocionaba ese estudio? No, señor. ¿No? Ya. A ver. Ya, ustedes saben que el código de ética del Colegio de Abogados, bueno, por lo menos de Santiago, se modificó el 2012, me parece el 2012. ¿Sabían eso? A ver, vamos a conversar un poquito de eso. No, señor. Solamente cambiaron de hombre a mujeres. No, bueno, no sé cómo estar ahora, pero bueno, a ver. Miren, le voy a contar